Señora. Es un niño. Y tan hermoso como un ángel del cielo. Susurró la partera, temblando de emoción. Con dedos trémulos, retiró la toalla ensangrentada y la arrojó al barreño. La habitación aún vibraba. El eco del grito seguía en el aire. Detrás de las cortinas pesadas, todo olía a sudor, lavanda y hierro. Las criadas se movían sin ruido. Pisaban la madera que crujía bajo sus pies. Cambiaban las sábanas. Limpiaban el suelo. Traían agua caliente. Nadie se atrevía a mirar a su señora. Emilia yacía en la cama. Como una roca desnuda, golpeada por la tormenta. Agotada. Arañada por el dolor. Pero firme. Aún entera. El número 19 susurró apenas audible. Y esbozó una sonrisa leve. Seca. Como la voz de una cantante al final de su última nota. La partera asintió. No entendió de inmediato. Pero luego sí. El hijo número 19. El grito número 19. Otra esperanza, otro dolor. Pero en Emilia no sonaba la alegría. Sonaba el miedo. Que nadie lo note. Se volvió hacia la ventana. El cielo de marzo era gris. La nieve mojada tocaba el cristal. Como súplicas atrapadas entre dos mundos. Su corazón latía rápido. Demasiado. No por el cansancio. Por lo otro. Por lo que ya había empezado. Ese momento en que todo debía ser mentira. Los ojos, la sonrisa, la voz. Cada gesto. Cada palabra. No se parece a James. Nada. Los ojos del niño eran más oscuros. Las facciones más marcadas. En su piel no había ni una gota de aquella palidez celta. Esa que pasaba de Fitzgerald en Fitzgerald. Como una medalla de familia colgada del cuello de la sangre. Abríguenlo bien, ordenó Emilia, muy bajo. Y muéstrenlo después. Ahora quiero descansar un poco. Lo dijo con calma. Hasta con ternura. Pero sus dedos apretaban la manta con fuerza. Los nudillos blancos delataban lo que sentía. Mientras todos felicitaban a la duquesa de Leinster por el nuevo heredero, visitas, abrazos, disparos al aire, copas de champán, ella callaba. Callaba como si estuviera envuelta en algodón. Porque lo sabía. Ese niño no era hijo de James. Era carne de otra carne. De otro hombre. Uno que vivía en su casa. Que enseñaba griego, latín y justicia a sus hijos. Uno que un día la miró, no como a una duquesa. Como a una mujer. Uno que no dijo nada, cuando debió marcharse. William O'Hilbie. El tutor. Un escocés sencillo. Un hombre cuya sombra viviría ahora sobre la cuna del que todos llamarían el 19º Fitzgerald. Pero solo ella sabía la verdad. Y esa verdad no se podía decir. Ni ahora. Ni dentro de un año. Nunca. La sangre de reyes y el susurro de los muros. El origen es como un sello en el corazón. A unos los eleva. A otros, los marca para siempre. En el caso de Emilia Lennox, fue un sello de oro. Brillante. Sonoro. Pero como todo oro, pesado. Nació en el año 1731. En la casa ancestral de su familia. Un lugar donde los pasillos murmuraban, y las paredes recordaban más que los libros del Palacio Real. La familia Lennox no era solo noble. Era una de esas familias cuyo nombre se decía con respeto. Incluso en Westminster. Su padre, Charles Lennox, era duque de Richmond. Militar. Político. Noble hasta la médula. Su madre, Sarah Cadogan, condesa de Macclesfield, era una mujer inteligente. Reservada. Fría como el té al amanecer. Pero lo más curioso era la sangre que corría por las venas de Emilia. Su abuelo paterno no era un hombre cualquiera. Era hijo del mismísimo rey Carlos II. Nacido del amor o del poder entre el rey y Louise de Querowalle. Duquesa de Portsmouth. Francesa.
mujer de sonrisa inquietante y mirada que entendía el poder. Nadie sabe si aquello fue amor. O solo un juego de tronos. No importa. Lo importante es que su hijo, aunque ilegítimo, fue reconocido. Y esa chispa real llegó, hasta Emilia. Desde niña, ella lo supo. Era diferente. No una niña de cuentos. Sino una niña que vivía dentro de uno. Su cuna estaba bajo retratos de antepasados con uniformes rojos. Y su primera palabra en latín no vino de un libro. Vino de una cena formal. A Emilia no la educaban. La moldeaban. Aprendía en casa. Detrás de puertas cerradas. En una biblioteca con olor a cuero y pergamino. Francés. Latín. Danzas. Geografía. Música. Literatura. No había espacio para juegos. Solo para el refinamiento. Leía Versalles como si fuera una carta abierta. Y entendía con una sola mirada a quién de los invitados podía confiarle el alma, y a quién ni el saludo. Los criados decían que la pequeña Emilia tenía una mirada adulta. Directa. Silenciosa. Como si ya supiera cómo iba a terminar todo. No creía en el amor sencillo. Lo entendió pronto. En el mundo de los nobles, los sentimientos eran sombra. Herramienta. Máscara. Lo que de verdad mandaba era el apellido. El cálculo. La posición. Y su apellido podía abrir todas las puertas. O cerrarlas de golpe. Para siempre. Las paredes de su casa no guardaban solo retratos. También secretos. Antiguos como la propia monarquía. A veces al caer la tarde Emilia se sentaba en la ventana. Miraba las nubes pasar sobre los viejos robles del jardín. Y pensaba. ¿Cuántas mujeres, antes que ella, habrían mirado ese mismo cielo? ¿Y cuántas no pudieron elegir a quién amar? Creció sin ser solo una dama. Se convirtió en una pieza. Parte de un rompecabezas real. Creada para servir a la corona. Pero, ¿y si tenía sus propios sueños? Casarse con un conde, uniones de cálculo y de corazón. A ella no le preguntaron. A los 15 años, Emilia ya conocía el valor de los apellidos. De los lazos. De los anillos. Y de las capas nobles. Cuando hablaron de matrimonio, no se alteró. No gritó. No lloró. Solo asintió. Con gracia. Como le enseñaron. Como su madre hacía en las recepciones del duque. Su prometido fue James Fitzgerald. Conde de Leinster. Tenía 24 años. Era uno de los aristócratas más ricos e influyentes de Irlanda. Guapo. De rostro abierto. Rizos oscuros. Ojos vivos. Pero sobre todo, era un buen partido. Muy bueno. La unión de ambos nombres abría nuevas puertas en la política. Emilia lo entendía. Y él, también. La boda fue grandiosa. Como debe ser entre dos casas poderosas. Había rosas blancas en el salón. La luz de las velas doradas caía sobre el encaje fino de su vestido. Ella se mantenía recta. Serena. Casi impenetrable. Y él la miraba sorprendido, casi enamorado. Como si no esperara que aquel matrimonio arreglado pudiera convertirse en algo real. Al principio fueron prudentes. Como dos diplomáticos en una cena oficial. Él reía. Ella escuchaba. Ella leía. Él la observaba. Y luego ocurrió algo. Algo inesperado. Comenzaron a entenderse. Con la mirada. Con la voz. Incluso en el silencio. Nunca me sentí tan cómodo con una mujer, dijo James un día, tomando vino con sus amigos. No hay máscaras. No hay esfuerzo. Solo sinceridad. Incluso cuando calla, siento que respiro. Se mudaron a Irlanda. A Carton House. Una gran residencia cerca de Dublín. Campos verdes. Jardines cuidados. Un mundo propio. Refugio lejos de la política.
Y del ruido. Allí Emilia floreció. No como dama de la corte, sino como mujer. Como madre. Como alma del hogar. Organizaba bailes. Ayudaba a los pobres. Paseaba por las alamedas. Escribía cartas a su hermana. Horneaba pasteles con la cocinera. Y daba a luz. El primer hijo llegó al año de casarse. Fuerte. Llorón. Con la fuerza del padre y la mirada clara de la madre. Luego vino otro. Y otro. Casi cada año, un nuevo llanto llenaba el salón. Los niños se multiplicaban. Eran una escalera de pasos. Voces. Risas. Una casa llena de vida. Tendremos muchos herederos, bromeaba James, lanzando al aire a uno de ellos. No hay tiempo para el aburrimiento. Pero tras las risas también había sombras. Malentendidos. Silencios. Secretos. Secretos que crecían como los hijos, uno tras otro. Pero en aquellos primeros años, había amor. No un amor de fuego. Ni de novelas. Un amor tranquilo. Maduro. Firme. De esos que no se gritan. Pero se sienten al despertar, cada mañana, junto al otro. Y Emilia, al mirar a James, pensaba a veces. Que el destino no siempre es una cadena. A veces es una mano que te sostiene. Madre de 19, heroísmo entre encajes. Llevaba encajes. Sonreía en los bailes. Escribía cartas con trazo elegante y tenía hijos. Muchos hijos. Con paciencia. Con fuerza. Con una constancia asombrosa. Durante 26 años de matrimonio, Emilia Fitzgerald, duquesa de Leinster, dio a luz a 19 niños. 9 varones. 10 niñas. Casi cada año, su figura volvía a redondearse. La habitación se llenaba de olor a lavanda, y de un poco de miedo. Y luego del llanto de un bebé. Y de un nuevo nombre en la Biblia familiar. Y aún así, ella no se perdía en la maternidad. No se borraba. Al contrario. Con cada hijo era más fuerte. No aceptaba ser solo la madre del linaje. Su día no empezaba con pereza. Comenzaba con un paseo por el jardín. Elegía flores para los parterres. Supervisaba a los sirvientes. Hablaba de arquitectura. Organizaba cenas formales. Leía novelas recién llegadas desde Londres. Antes incluso de que llegaran a las bibliotecas de provincia. Cuando no estoy embarazada, hasta me aburro, dijo un día, medio en broma, arreglando la cinta de su sombrero. Como si todo fuera un juego. Pero no lo era. Cada parto era un paso sobre el abismo. Cada carta temblorosa, porque otro hijo había tosido por la noche. Cada noche con una oración. Porque ni el título ni el lujo protegían contra lo peor. Contra la muerte infantil. Fiebres. Tos. Convulsiones. Los médicos en aquellos tiempos levantaban las manos más que salvaban. De sus 19 hijos, solo 10 llegaron a la adultez. Enterró pequeños ataúdes. Sin gritos. Sin escenas. A veces en silencio. A veces con una sonrisa congelada, que no llegaba a los ojos. Era duquesa. Y las lágrimas no debían estropear la cena de gala. Pero en cada nuevo bebé buscaba esperanza. Y en cada hijo vivo, un pedazo de sí misma que lograba salvar. Los criados decían. La duquesa Emilia era como una flor que crece entre piedras. Frágil en apariencia. Pero imposible de romper. Podía pasar horas al lado de un niño con fiebre. Y luego con el mismo aliento bajar al salón con una sonrisa perfecta. La maternidad no la apagó. La convirtió en el sol de toda la casa. El educado, la política y los jardineros. En 1766 todo cambió. Al menos de forma oficial. James Fitzgerald recibió el título de duque de Leinster. Fue el primero en llevarlo. Y Emilia, su fiel esposa, compañera, consejera y musa, se convirtió en duquesa. El título abría puertas en la alta sociedad.
Pero para Emilia, lo más importante era otra cosa. Le daba poder. Silencioso, casi invisible, pero real. Y ella sabía usarlo. James hacía carrera en el ejército. Sirvió en la artillería real irlandesa. Alcanzó el grado de teniente general. Asistía al parlamento, escuchaba informes, hablaba con ministros. Pero por las noches regresaba a casa, donde ya todo estaba decidido. James, no olvides mencionar al Lord Beston, le decía Emilia en el desayuno, sin apartar la vista de una carta escrita con letra elegante. Pero Beston está en contra de nuestra propuesta, fruncía el ceño el duque. Precisamente. Si lo convencemos, nadie más se atreverá a oponerse, respondía ella con voz suave, casi perezosa. Daba un sorbo a su té. Invítalo a cenar. Yo me encargo del resto. Sabía hablar como si no tuviera intención alguna. Como si solo diera consejos amables. Pero muchas decisiones políticas no se tomaban en la sala de consejo, sino en el salón de la duquesa. Mientras James dirigía asuntos de Estado, Emilia transformaba Carton House. La residencia familiar se convirtió en su reino privado. Mandó construir cabañas decorativas en el jardín. Sus muros estaban cubiertos con conchas traídas del Mediterráneo. En los senderos florecían plantas exóticas de la India y China. Los jardineros decían que trabajar bajo su mirada era como estar ante una reina. Ella conocía los nombres en latín. Indicaba dónde plantar eucaliptos. O dónde debía ir el rosal. Elegía las curvas de los caminos. Diseñaba cenadores donde se hablaba del destino de Irlanda, a la sombra de las uvas. Carton House se volvió una joya. No solo arquitectónica, sino también política. Allí se firmaban alianzas, nacían rumores, se decidían cosas importantes. Todo entre el perfume del jazmín y las sonrisas prudentes de la duquesa de Leinster. Circulaban muchos rumores. Algunos susurraban que tras cada paso de James estaba ella. Otros decían con burla, él es el uniforme, pero el cerebro está bajo el sombrero de encaje. Y algunos, más callados, más respetuosos, la llamaban la reina no oficial de Irlanda. Y algo de verdad había en eso. Porque dondequiera que estuviera James, en el parlamento, en el cuartel o ante el rey, siempre llevaba en la cabeza una sola voz. La de aquella mujer que sabía cómo plantar una magnolia, y cómo sembrar una idea en el corazón de un hombre. Amor sin drama, hasta que lo hay. Con los años, el matrimonio de Emilia y James se volvió sólido. Tan sólido que algunos lo confundían con frialdad. En los bailes aparecían juntos. Parecían una pareja perfecta. Ella, toda elegancia y nobleza. El respetado duque militar político. Por fuera, su unión parecía impecable. Pero por dentro algo cambiaba. James empezó a pasar menos tiempo en casa. Se decía que a menudo dormía en Londres. Y no solo por reuniones. Se hablaba de actrices jóvenes, de viudas con ojos profundos, de damas aburridas en bailes de palacio. Los rumores irlandeses volaban más rápido que el viento de Dublín. Pero no llegaban a oídos de Emilia. O quizás ella prefería no oírlos. Lo importante es que siempre vuelve a mí, decía a su amiga cercana, en voz baja, con una ironía suave y cansada. Todas esas aventuras vienen y van. Yo me quedo. Y era cierto. James, por más que se perdiera en juegos pasajeros, siempre volvía. A Carton House. A esa habitación donde la luz de las velas se reflejaba en los espejos. Donde Emilia lo recibía con la misma sonrisa de juventud. Ella era una mujer de su tiempo. Sabía cómo funcionaba el juego. Mientras él la abrazara por las noches, mientras la sentara a su lado en las cenas, mientras siguiera pidiendo su opinión, no había motivos para escándalos. Los celos son un lujo de los inseguros, le dijo una vez, ajustando su pendiente frente al espejo. Y yo estoy segura. En 1772 nació su último hijo. El número 19. El duque estaba de viaje cuando dieron la noticia. Era otro niño. Cuando volvió, besó a Emilia en la sien y le dijo: 19. Mereces una estatua. O al menos, un cenador de oro. Ambos rieron. Pero en los ojos de Emilia brilló algo fugaz.
Un cansancio. Un pensamiento no dicho. Tal vez una intuición. Porque bajo la calma de su alma, empezaba a crecer el vacío. Todo aún se sostenía. Por la costumbre, el respeto, los recuerdos. Pero en la casa ya flotaba el suave aroma del cambio. Porque incluso los matrimonios más perfectos no están a salvo. A veces, alguien se enamora por primera vez. De verdad. La sombra del escocés. Apareció de pronto. Como una sombra en una pared sin nubes. En Carton House, entre rosas y mármol, donde todo seguía las reglas de la alta sociedad, entró un hombre de otro mundo. Se llamaba William O'Hilbie. Era el nuevo tutor de los hijos. Alto. De anchos hombros. Con facciones marcadas y ojos gris verdoso. Su mirada era firme. Su presencia diferente. No tenía título. Ni fortuna. Ni un apellido conocido. En los bailes no tenía lugar. En las conversaciones de salón, poco que decir. Pero tenía algo más, una mente clara, una fuerza interior, y un extraño carisma, casi salvaje. Hablaba poco, pero con certeza. Con los niños era paciente como nadie. Los mayores lo respetaban. Los pequeños se aferraban a su chaqueta. Es raro, pero auténtico, susurró Emilia un día a su doncella, mientras miraba cómo él abrochaba el cuello de un niño. Hablaba en voz baja. Su acento escocés hacía que se le erizara la piel. Primero fueron miradas. Discretas como pasos sobre hielo fino. Después conversaciones al calor del fuego cuando los niños dormían y la casa callaba. Él le recitaba versos de Robert Burns. Ella hablaba de autores franceses. Reían, discutían, jugaban con las palabras. Y cada noche el hilo entre ellos se tensaba un poco más. Hasta que llegó la primavera de 1773. Y con ella, algo prohibido. Algo verdadero. Algo que no cabía en las paredes de una casa ducal. Algo que podía romperlo todo. Ya no podían fingir. Cuando Emilia supo que estaba embarazada, el mundo cambió. Las criadas seguían con sus tareas. James viajaba a Londres para debatir leyes de tierras. Y ella vivía entre el miedo y una felicidad callada. Sentía en su interior la verdad. Sabía de quién era ese hijo. La razón guardaba silencio. En octubre nació un niño. Lo llamaron George. No era hijo del duque. Los sirvientes la felicitaron como siempre. James la besó en la frente. Dijo algo correcto. No hizo preguntas. Tal vez no se dio cuenta. O no quiso darse cuenta. En una casa llena de espejos, no todos se atreven a mirarse. Y luego, como si bajara el telón de una larga obra, llegó el otoño. James Fitzgerald, duque de Leinster, murió de repente. El corazón. Tenía solo 51 años. Los periódicos lo contaron con sobriedad. Desde Londres llegaron coronas y cartas de pésame. Pero en Carton House cayó un silencio distinto. No como antes. Porque entre Emilia y William ya no quedaban barreras. Ni James. Ni excusas. Solo la verdad. Y un mundo entero por construir. Sobre las ruinas del anterior. La viuda y el tutor, un reto a la sociedad. La muerte del duque, pese a sus infidelidades y su frialdad de los últimos años, dejó en Emilia un vacío. Pero no era un vacío de duelo o de luto. Era un hueco que solo un hombre podía llenar. No un noble. No un heredero. Un escocés. El antiguo tutor de sus hijos. Un hombre sin nombre en los libros, pero con un lugar fijo en su corazón. Menos de un año después de la muerte de James, en noviembre de 1774, Emilia volvió a vestir de novia. El vestido era sencillo. Sin cola. Sin corona. Sin joyas. A su lado no había un lord de peluca blanca. Estaba un hombre de 34 años. De manos firmes y alma fiel. William O'Hilbie. Ella tenía 43. La sociedad estalló. Los periódicos eran colmenas llenas de veneno. La duquesa de Leinster con su tutor.
¿Se casó con su sirviente? ¿Qué dirá Londres? ¿Qué pensará el rey? Las damas cuchicheaban detrás de sus abanicos. Algunas la condenaban. Otras, con cierta envidia, admiraban su valor. Los hombres sonreían con desdén. Decían que una viuda madura había caído en la trampa del amor. El escándalo crecía, como nube oscura sobre las casas de mármol. Pero Emilia no respondía. No escuchaba chismes. Por primera vez hizo algo sin calcular. Eligió con el corazón. Sin linajes. Sin permisos. Sin el favor de la corte. Lo más sorprendente, sus hijos lo aceptaron sin queja. Algunos incluso bromeaban. Mamá siempre supo cómo sorprender. Y así, ya no como duquesa, sino como Madame Ogilvie, se mudó con su esposo al castillo de Ardglass en el condado de Down. Frente al mar de Irlanda. No tan lujoso como Carlton House. Pero cálido. Y verdaderamente suyo. Allí comenzó otro capítulo. Sin títulos. Pero con amor. Y como era de esperar con Emilia, pronto llegó la cigüeña otra vez. Poco después de la boda, nació su hijo con William. Luego vinieron otros 2 niños. A su última hija la tuvo con 47 años. Los criados murmuraban con respeto. El corazón de esa mujer no tiene edad. Es como si la vida misma se inclinara ante ella. Y así fue. La vida siguió. No según el protocolo, sino según las reglas del amor. Sin corona pero con amor, la tranquila dicha en Ardglass. Aunque en los documentos seguía siendo la duquesa viuda de Leinster, en el corazón de Emilia los títulos ya no significaban nada. No llevaba diademas. No organizaba recepciones. No buscaba reverencias. Simplemente vivía. Y era feliz. Su esposo William Ogilvie, desde que entró oficialmente en su vida, no se convirtió en dandy ni en figura de sociedad. Siguió siendo el mismo hombre. Serio. Reservado. Trabajador. En Ardglass, donde otros veían un rincón olvidado, él vio un futuro. Y empezó a construirlo. Primero, los baños. Sí, baños públicos. Para aquella época, era casi una revolución. Se dice que él fue quien inició la moda de las aguas termales en esa región. Después vinieron los jardines, las alamedas, los cenadores, los caminos nuevos. Ardglass se fue transformando en un balneario. Noble, silencioso, casi familiar. La gente llegaba en busca de aire puro, del mar y de esa atmósfera invisible que solo nace del hogar. Esa que no se compra ni con toda la fortuna de un duque. William era estricto con los funcionarios. Terco con los contratistas. Duro con los vecinos ociosos. Pero con los suyos, era otro hombre. Cuando uno de los niños enfermaba, pasaba horas a su lado. Con un libro o una bufanda tibia, una taza de infusión. Cuando florecían los narcisos, se arrodillaba entre la tierra, sin botas, sin orgullo, como un campesino más. Con ternura acomodaba los tallos, para que el viento no los rompiera. No lo hace para que lo vean, susurraba una sirvienta. Es que él es así. De verdad. Y Emilia, ella lo miraba. Y cada vez pensaba con más claridad, por primera vez sentía no solo amor. También sentía paz. Ya no regresaba al hogar con temor. Nadie la esperaba con reproches ni con frialdad. Allí había lugar para la risa y para el llanto. Para los libros. Para el silencio. Su unión duró 40 años. No 40 años de poder real, sino de intimidad verdadera. Con el tiempo Emilia comprendió, los títulos se borran. Los rostros se olvidan. La fama desaparece. Pero los paseos de la tarde, los primeros brotes en el jardín, la voz somnolienta de un niño que llama a su madre y de eso permanece. Despedida de una duquesa. En el año 1814, en un día otoñal y tranquilo, Emilia de Leinster, la duquesa viuda, partió de este mundo. Tenía 82 años. Una vida larga, llena de alegrías y tristezas. Se fue como había vivido, con dignidad. Sin exigir lástima. Sin buscar ceremonias grandiosas.
En sus últimos momentos, su mano no tembló. Su rostro quedó sereno, como si aún hallara consuelo en el ritmo callado de la vida. La historia de Emilia fue un contraste constante. Títulos y tierras. Baños públicos y paseos por el jardín. Bailes de gala y ratos de sencilla felicidad junto al fuego. Tuvo 22 hijos. 22. Pero casi la mitad murió en los años crueles de la infancia. A cada uno lo amó profundamente. Y a cada pérdida la vivió como una herida. Cuando uno de sus hijos partía, ella se sentaba junto a la cama. En silencio. Con esa amarga certeza de que ni la riqueza ni el poder detienen la muerte. Y aun cuando el tiempo le quitaba hijos e hijas, ella no se rendía. Su amor era eterno. Seguía siendo madre incluso en los días más oscuros. William Ogilvie, su esposo, vivió 18 años más. Pasó esos años en calma, en silencio. Se volvió un hombre viejo pero nunca vencido. A los 92 años, después de haber amado, trabajado y resistido, se fue en paz. Pero su memoria quedó viva en Irlanda. Su nombre se asoció con esperanza. Con reconstrucción. Fue parte de lo que convirtió a Ardglass en un destino para miles de personas. Muchos lo recordaban como a alguien que cambió vidas. Aunque la suya fue modesta y callada. Y de todos los hijos que sobrevivieron a Emilia, quien más renombre alcanzó fue Edward Fitzgerald. No solo llevaba sangre noble. También llevaba el deseo de libertad. Luchó por la independencia de Irlanda. Se convirtió en un héroe. En todo el país se hablaba de él. Su nombre se volvió símbolo de coraje y firmeza. Así pasó el tiempo. Emilia, a pesar de sus títulos y su brillo, no fue solo una mujer en los libros de historia. Fue madre. Esposa. Una fuerza que inspiraba a quienes la conocieron. A quienes compartieron con ella la alegría y el dolor. Dejó más que un ducado. Dejó descendientes. Y cada uno a su manera, dejó una huella en el mundo.